En este nuevo video, dedicado al ciclo Homenaje al Teatro Argentino, que hemos iniciado ya hace 2 o 3 años y que ahora termina de realizar el Instituto Nacional del Teatro, presentamos a uno de esos autores que también han sido fundamentales dentro de una corriente dramática, tal vez podríamos decir del teatro independiente, pero que accedieron al teatro profesional, que es miembro de un organismo muy importante que se llama SOMI, dedicado a Carlos Somigliana, y que es un organismo que está dedicado al teatro argentino, que tiene su sede en el Teatro del Pueblo, lo recuerdan, ex Teatro La Campana, ex Teatro del Pueblo, fundado por el grande entre los grandes del teatro independiente, Leónidas Barletta. Este autor, que pertenece a ese organismo dedicado a los autores, se llama Eduardo Rodner. Y como siempre lo presenta un actor o un director que lo conozca, que haya tenido una experiencia con él. En este caso, ese hombre, ese actor, ese director que lo va a presentar a Rodner, se llama Sergio Renán. La relación con el teatro de Eduardo tiene un lejano antecedente en una obra suya que se dio en el Pairó, no recuerdo exactamente la fecha, tampoco recuerdo el título de la obra, recuerdo que trabajaban en ella José María Gutiérrez y Julio Chávez, pero sí recuerdo que me había interesado, que me había gustado mucho, de modo que en el año 82, durante el transcurso de esa etapa de teatro abierto, cuando a mí me tocó coordinar un grupo de trabajo integrado por directores y dramaturgos, sin estar previsto en principio la dirección de ningún título, tuve, por razones un tanto casuales, que ponerme en contacto con un material de Eduardo que él había presentado para ese año en teatro abierto. Se trataba de la obra Concierto Aniversario y la verdad es que me encantó, ¿no? Me encantó, decidí modificar mi inicial decisión de no dirigir nada en ese ciclo. Lo hice, afortunadamente el resultado nos gustó a ambos, le gustó a bastante gente, inclusive fue seleccionada por la Comisión del Teatro Abierto para representar al mismo en el Festival Internacional de Teatro de La Habana del año 83. Y luego, bueno, en una versión ampliada con ciertas modificaciones, con ciertas correcciones, se convirtió en cuarteto. Con ese título fue presentada en el Teatro San Martín años después. Y antes de eso dirigí Sueños de Náufrago en el entonces Teatro Artear, ¿no? Con un lindo elenco, con Hugo Arana, con Arturo Mali, con Constanza Amaral. Y bueno, creo que ese vínculo, como todos los vínculos que se producen entre un dramaturgo y un director, son la consecuencia de una serie de conexiones, de una serie de universos comunes o aproximados, y que son los que determinan, bueno, por parte del autor, las ganas o el placer de que determinado director haga una obra suya, y de parte de ese director el placer de trabajar en base a un texto de ese autor. Y más allá del tema del placer, está el tema de la conexión de los mensajes que un texto propone, tanto en el plano de lo ideológico como en el de lo estético. Y desde ese punto de vista, el teatro de Eduardo, que combina de manera única una inocencia rotunda en su mensaje humanístico y una simultánea posibilidad de malicia, con una constante presencia de un humor negro, a mi juicio, desopilante,
Bueno, está claro que es un teatro que me gusta mucho, que ha determinado el placer de hacer varias obras suyas, y considero que su aporte al teatro argentino de esta época es un aporte importantísimo, y que desde el placer, desde la alegría, desde la risa, la posibilidad de recibir mensajes muy valiosos en su contenido. Dice Eduardo Ropner: yo siento que mi vida hasta determinado momento, o tal vez siempre, era una constante búsqueda. Los primeros contactos con el teatro fueron entre los 18 y 20 años. Es que leía todas las obras que llegaban a mis manos, pero normalmente hubo una mezcla de la parte científica y la humanista, tal es así que inclusive como ingeniero electrónico, mi especialidad tenía que ver con algo humanista, porque me dedicaba a la investigación de sistemas de control para la rehabilitación de lisiados. Y en determinado momento, es verdad, empecé a escribir teatro. El conflicto trataba sobre qué es mío y qué es tuyo en la pareja. Empecé con un poema y me di cuenta que era demasiado largo y comencé a darle forma teatral. La obra finalmente se llamó Una pareja. Creo que el escribir teatro tiene que ver con las imágenes que tiene cada uno. Así como un pintor puede condensar en un plano las imágenes que lo conmueven, o un escultor lo hace con el espacio, o un novelista no tiene el límite de los espacios, pienso que el dramaturgo tiene naturalmente como una imagen cercana a lo que está viendo, con cierta profundidad y en un escenario. Yo te diría que las cosas que me imagino las proyecto en un escenario. Muchas veces en los talleres planteo que el autor ve la obra desde la segunda fila de la platea. Es una visión totalmente diferente, digamos, de la de un cineasta. Creo que el dramaturgo tiene un acercamiento a los conflictos que lo definen y singulariza. A mí me atrae ese estilo que parte de una situación aparentemente natural, cotidiana, y que empieza a retorcerse hasta llegar a lo trágico, y en que en nuestra vida cotidiana lo vemos permanentemente. Mi relación con el teatro empezó con la lectura de teatro, no con ver espectáculos como muchos que iban al teatro seguido, que eran actores, sino que yo me enganché como esas etapas de la vida en que uno se engancha por ahí con un autor, con un tema. En una edad lee policiales o lee novelas, Germán Gess. Bueno, en fin, hubo una época en que años de mi vida yo leía teatro. Y creo que es interesante esto, por lo menos a la distancia. Yo voy entendiendo qué es lo que me fascinaba del teatro. Lo que me fascinaba del teatro es que permanentemente sucedía algo en las obras que leía, cosa que en las novelas no me pasaba tanto. En las novelas había momentos de descripciones que algunos me gustaban mucho, pero otros me aburrían. Entonces empezaba a saltear las páginas buscando los diálogos y buscando qué es lo que sucedía. Por eso las obras de teatro me fascinaban. Fue así que yo diría alrededor de los 17, 18 años empecé a leer teatros, a buscar en las librerías de viejo, inclusive obras de teatro,
y me la pasé varios años de mi vida leyendo teatro. Claro, en esa época mi actividad principal no tenía nada que ver con el teatro. Digamos, yo estudiaba y después me recibí de ingeniero electrónico. Después de ingeniero electrónico hice la Escuela de Psicología Social, la de Pichon Rivière. Hice el Conservatorio Municipal de Música con violín, y era músico también, tocaba en un par de conjuntos. Y a los 32 años, creo que fue a los 32 años, empecé a escribir teatro. En realidad empecé a escribir un poema, y se empezó a hacer muy largo el poema. Y me di cuenta además que tenía un tema para desarrollar, y entonces me di cuenta que podía ser una obra de teatro. Así surgió la primera obra de teatro mía, que se llamaba Una pareja que es mío y que es tuyo, que se estrenó en el año 76, junio del 76, en el Teatro Payró. Por lo tanto, yo diría que empecé a escribir a los 32 años. A los 32 años, donde yo ya era ingeniero electrónico, era músico y estaba haciendo la carrera de psicología social. Bueno, esa fue mi primera obra. Los autores que me gustaban mucho eran Art, Discépolo. Después leía los que en ese momento, estamos hablando de los años 60, leía Cosa, Gorostiza, Gambaro, y entre los extranjeros me gustaba mucho Ugo Betti, el italiano, me encantaba Miller, Pinter. Yo me doy cuenta que en general me gustaban mucho los autores que eran realistas, pero que daban un toque de cierta extrañeza al realismo, digamos. Un buen ejemplo es Art. Yo creo que una de las obras que más me impactó en mi juventud fue 300 millones de Art. Las apariciones de los fantasmas conviviendo con el mundo de la realidad, yo creo que es algo que resonó fuertemente conmigo. Y es más, en muchas de mis obras aparecen interrelacionándose con los personajes reales, entre comillas, personajes que no son reales. Eso yo lo puedo notar realmente en varias de mis obras, ¿no? Yo diría que en las últimas sobre todo, pero bueno, antes yo comenté que la primera obra que escribí fue Una pareja, ¿no? Una pareja que es mío, que es tuyo. El tema era el conflicto de pareja, que se estrenó en el año 76, como dije, en el Teatro Payró, con dirección de Manuel Lilio, y ahí trabajaban Cristina Roth, que hoy está en España, trabajaba Roberto Mejías, Alejandro Bogdanich, y después se estrenó Una foto, también en el Payró, y después La máscara, en el 78, La máscara, que tenía como subtítulo, tiene como subtítulo Una familia, un tiempo, que dirigió Alberto Ure. Quizás digo que tenía porque es una obra que nunca sentí lograda. Es una obra que inclusive en las ediciones de mis obras, en las ediciones de la Flor, no está, porque yo no la quise dar. No, esto es normal cuando
a uno le editan las obras, uno corrige, normalmente corrige las obras antes de la edición. Y yo sentí que La Máscara no, ni corregida, ni corregida me gustaba. Yo siento que es una obra que nunca pude terminar de plasmar, ¿no? Me debo esa, encontrarle una forma a esa obra, porque es como, me gusta la historia, pero no me gusta como la cuento, y me falta terminarla, aunque sea una obra que se estrenó en el 78. Después, decía, con dirección de Alberto Ure, y ahí trabajaban Arturo Mali, Adela Gleicher. En el 81 hubo después 3 años en que no estrené, y en el 81 se estrenó Último Premio, que es así, es una pieza que me gusta especialmente, es muy entrañable para mí. La dirigió Néstor Romero, y ahí actuaban José María Gutiérrez y Julio Chávez. Es una obra de 2 personajes, tiene una historia muy particular, y la escenografía de esa obra la hizo Antonio Berni. Ahí podríamos ver, no sé si la cámara puede enfocar ahí o no, ahí está el original que hizo Berni, tanto para el libro de la obra como para el afiche de la obra, ¿no? Eso fue en el 81. En el 83 se estrenó Concierto de Aniversario en Teatro Abierto. Este concierto de aniversario la dirigió Sergio Renán, con quien nos hicimos amigos a partir de ese momento. Y concierto de aniversario entro en un estilo diferente, que yo te diría que mezcla la tragedia con la farsa. ¿Cómo te podría decir? Yo creo que pertenece a una serie de obras mías que yo la llamo una serie negra, porque son obras negras, son obras donde todo lo que sucede es farsesco, con muchísimo humor, pero esas historias terminan con alguna muerte, ¿no? Hay varias yo te diría que me parece que todas mis obras, quizás me estoy olvidando de alguna, pero me parece que todas mis obras cortas son negras y tienen este estilo. Tanto Concierto de Aniversario como Una Foto, Carne, La Joven, la Vieja y el Harapiento. Son, bueno, Cuarteto también, aunque no es corta, pero Cuarteto surge de Concierto de Aniversario. Estas tienen que ver con un estilo que yo trabajo en algunas obras, que es una especie de esperpento, ¿no? Y digo esperpento porque me acuerdo inclusive que cuando se dio Concierto de Aniversario en Lima, porque Concierto de Aniversario fue seleccionada para representar teatro abierto, tanto en el Festival Internacional de Teatro de La Habana, como luego en Lima, en el Teatro Municipal de Lima. Y en Lima decían que era un esperpento valleinclanesco, ¿no? Y yo ahí me puedo reconocer mucho en estas obras, con los esperpentos valleinclanescos, realmente. Son mundos que me atraen. Y yo creo que tienen algo en común también con Art y con otros autores. Yo antes no hablé de Pirandello. Pirandello a mí yo te diría que me influyó muchísimo, ¿no? Incluso hay una obra mía que es Sueños de Náufrago, que la dirigió también Renán en el 85,
que tiene una estructura muy pirandeliana, porque es el diálogo, los protagonistas son un autor y el personaje que se le aparece, pero que no quiere hacer la obra que el autor quiere escribir. Acá es un poco al revés de Pirandello, donde los personajes se le aparecen a Pirandello para exigirle que ser plasmados en una obra. Este personaje no quiere hacer la obra que quiere el autor, no se reconoce en el personaje, en lo que quiere el autor, y le pide otra obra. Esta es Sueños de náufrago, que se estrenó en el año 85 en Fundart, y la dupla protagónica eran Hugo Arana y Arturo Mali, ¿no? Trabajaba también Constanza Maral y trabajaba Salo Pasic también en esta obra. Y en Sueños de náufrago por eso aparece la influencia pirandeliana, ¿no? Pirandello también me encanta, también tiene esa mezcla de realismo y de esa interrelación de mundos diferentes, que yo realmente lo trabajo en muchas de mis obras. Para no saltear lo cronológico, porque se me aparece en algunas de las últimas, del 85, voy al 89 directamente. En el 89 se estrena Y el mundo vendrá. Y el mundo vendrá la dirige Osvaldo Pelletieri, y los protagonistas son Onofre Lovero y Ana María Casó. Y se da en el Galpón del Sur, y ahí aparece, es interesante porque mira, a mí me parece que no solamente como autor, como hombre, busco por distintos estilos y distintas cosas. Así como soy ingeniero, músico, psicólogo social o autor de teatro, y también en teatro hay varias fuentes, y que las distintas fuentes me atraen. Y el mundo vendrá, yo me meto en el grotesco realmente, y yo te diría que hasta estudio la estructura del grotesco de Discépolo y de alguna manera la tomo para esta obra. Es una obra con 3 actos, y bueno, como dije recién, con una clara estructura de grotesco discepoliano. Inclusive te diré que tiene que haber de alguna manera la parábola del protagonista, tiene que ver también con el protagonista del movimiento continuo, ¿no? Bueno, del 89 vamos al 91. Yo recuerdo que en el 91 algo estrené, pero no me acuerdo. Sí, en el 91 se estrenó Cuarteto. Cuarteto es interesante la anécdota, porque Cuarteto surge de Concierto de Aniversario. Concierto de Aniversario fue la primera obra mía que dirigió Renan, y con Renan siempre nos quedamos con las ganas de desarrollar Concierto de Aniversario, porque la estructura de teatro abierto exigía la obra corta. Entonces nosotros sentíamos que Concierto de Aniversario contenía en sí mismo una obra larga, ¿no? Una obra completa. La obra corta y la obra larga, las diferencias de duración no son casuales. Las obras cortas tienen una sola situación y tienen estructura de obra corta. Las obras largas tienen más de una situación normalmente, tienen peripecias, complicaciones hasta llegar al clímax, tienen
claramente un planteo y un desarrollo con, bueno, esto tiene que ver con la estructura teatral, ¿no? Pero nosotros sentíamos que el conflicto que planteaba Concierto de Aniversario merecía una obra larga. Y yo te diría que Renan es quien más me insistió para que la escriba. Me decía, Eduardo, ahí hay una obra larga. Entonces, trabajando, sentí que la encontré. Cuando la encontré, la escribí, él la leyó, le gustó mucho. Y ahí en el 91 se estrenó en el San Martín. Se estrenó en el San Martín cuarteto con prácticamente el mismo elenco con que se dio en Teatro Abierto. Mira qué interesante. El elenco eran Aldo Braga, Juan Manuel Tenuta, Nino Tenuta, Marcos Boinsky, y estrenó en Teatro Abierto Roberto Catarineu. También estaba Hilda Bernard y un muchacho Diego Flesca. En el San Martín, en lugar de Catarineu, estaba Petraglia, pero que Petraglia ya había hecho la obra en Cuba y en Perú, en La Habana y en Lima. Así que los cuatro ya habían hecho Concierto de Aniversario. Entonces los cuatro hacen cuarteto en el San Martín, e Hilda Bernard también trabaja ahí. Esto en el 91. En el 91, esto tiene que ver con un aspecto teatral importante, para mí, con un momento importante también de mi vida. Entré también en el 91 como director general y artístico del Teatro San Martín. La obra no fue porque yo entré como director, esto lo quiero aclarar. La obra ya estaba programada por el director anterior, por Emilio Alfaro, inclusive ya estaban hechos todos los contratos, todo esto a mí me deja tranquilo. Nunca quise que una obra mía se diese en el San Martín mientras yo era director, ¿no? Estuve en el San Martín hasta fin de julio del 94. Y en el 94 mismo, en septiembre, se estrena Tinieblas de un escritor enamorado, que se hace, fíjate vos, acá vuelvo a este estilo, continúo con este estilo de alguna manera, a veces lo llamo realismo mágico, a veces lo llamo esperpento valleinclanesco, pero no sé bien cómo llamarlo. Y además no me corresponde a mí, quizás, ¿no? Sino a los críticos, clasificar. Esta obra la dirige Adelaida Mangani y la hace con títeres grandes, ¿no? Me encantó esa apuesta, me encantó. Yo la obra la escribí para actores, todavía no se ha hecho con actores esa obra, pero esa apuesta de Adelaida me gustó muchísimo. Y ahí también la anécdota es de un personaje real que trabaja en varios planos, no se sabe si está soñando o si se murió, o si está metido en un cuento propio, porque es un escritor, y entonces se le aparecen una cantidad de personajes que no son de su mundo real, digamos, y que se van interrelacionando con él. En el 95 se estrena Volvió una noche. Volvió una noche, fíjate, y esto es lo que decía antes, que en Volvió una noche se interrelaciona claramente el mundo de los muertos con el de los vivos, porque la anécdota de Volvió una noche, que en realidad Volvió una noche se estrenó en Montevideo. Se estrenó en Montevideo antes del 95, creo que fue en el 94 o en el 93. Me parece que en el 93. Volvió una noche, ganó el premio Casa de las Américas. En el 91
En el 93 se estrenó en Montevideo y en el 95 acá con Mabel Manzotti. Trabajaban también Osvaldo Santoro, Mario Alarcón, déjame pensar un poquito más quienes trabajan. Dirigió Julio Baccaro. Y es la relación entre una madre muerta y el hijo, y un hijo muy dependiente, ¿no? Que se le aparece su madre. Volvió una noche, fue estrenada en Montevideo, Uruguay, por el Teatro de la Gaviota en 1993. Recibió el premio Casa de las Américas en 1991. Ese mismo año es premiada por la Intendencia de Montevideo y en 1993, en Uruguay, recibe el premio Florencio al mejor espectáculo. En el momento que Manuel decide casarse con su novia, aparece su madre muerta, que solo él ve, y le hace la vida imposible. Yo no lo puedo creer. Mi mamá me dijo, a esos cositos le vendría muy bien un poquito de pimentón. ¿Esos cositos? ¿Pero no sabe de dónde es la madre, nene? Seguro que no sabe nada, pregúntale. Bueno, pero no tiene ninguna importancia. Ah, claro, no tiene ninguna importancia, total la voz que te preocupa. No me hagas esto, yo quiero quedar acá con... ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Mi amor, yo traigo todo. Traigo todo la cena, ¿eh? Quédate tranquila. No, escuchame una cosa. Vení para acá. Necesito hablar con vos. No puede ser. Sentate, por favor. Sí, mi amor, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa vos? ¿Qué pasa con vos? Nada. Estás muy raro. Yo te noto muy nervioso, Manuel. Puede ser, un poco. No. Decime lo que pasa, no sé. No me estás ocultando nada, ¿no? Nada, mi amor, ¿qué te voy a ocultar? No sé, lo que pasa es que acá pasan cosas tan extrañas. Nada, Yo tengo una sensación tan rara y bueno, prefiero decírtelo. Pero decime lo que quieras, mi amor. ¿Qué me querés decir? Escúchame, no habrá otra mujer, ¿no? Pero ¿cómo se te ocurre una cosa así? Entonces, prométeme algo. Prometo lo que quieras. Jurámelo, ¿eh? Te lo juro, mi amor. Decime que soy la única mujer en tu vida. Pero soy la única mujer. Soy la única mujer viva en mi vida. Porque, escúchame, estás en libertad de hacer lo que quieras. Si querés que posterguemos el matrimonio, lo postergamos ya inmediatamente, ¿sabes? Mi amor, yo te quiero muchísimo. Yo sé que me querés, pero no sé. Mira, yo te lo juro por Dios, por esta cruz que tengo acá. Yo te dejo tranquilo y no te molesto nunca más, ¿sabes? ¡Católica! Aparte, mira, no es por mí, te lo juro. Es por mi hijo también. ¿Católica con un hijo? Aparte, a mí lo que me importa sos vos. La libreta de casamiento nunca la tuve. Puedo seguir... ¡Católica con un hijo y soltera! ¡Nene, que se vaya de esta casa! ¡Ya, sácame la chica de Esta es mi acá! casa. ¿Desde cuándo es tu casa? ¡Esta es mi casa! Los jueves serán siempre, ¿eh? ¿Pero qué Mirá, viniste? mirá cómo es mi casa, mirá cómo estuvo todo. ¿A qué viniste? ¿A volverme loco? Nada, Dolly, ¿qué pasa? Nada, no pasa ¡Que se nada. vaya! ¡Sácala de acá! Dolly, déjame explicarte. ¡Sácala de Dolly, acá! déjame explicarte, Pero por sí, favor. para que Dolly, me va. Nada, no quiero que me expliques Pero déjame nada. explicarte, Me voy, Dolly. ¿entendiste? pero me estás rompiendo la casa, Dolly, vení. Sí, en Volvió una noche trabajaban también Andrea Politi, que hacía la novia del muchacho, trabajaba Paulino Andrada. Se dio en el Teatro La Plaza, en el 95. Sí. Y después en el... Y te decía que ahí trabajo con la interrelación entre el mundo de los muertos y de los vivos a través de esta madre. Y eso realmente a mí me provoca algo que yo te diría que es fundamental para mí, para escribir, ¿no? Que es una mezcla de emoción y diversión, ¿no? Es como, yo a veces pienso que escribo como muchos decían, para reír y para llorar, ¿no? Pues por lo menos eso es lo que me pasa a mí cuando escribo, me divierto y me emociono. Después en el 97 se estrenó
En el 97 no, se le estrenó en el 96, Compañía. Y bueno, esto me emociona inevitablemente, porque la estrenó Carlos Carela, y fue el último, la última actuación de Carlos. La hicieron Carlos Carela, Linda Pérez y María Fiorentino, en el Teatro de Empleados de Comercio, que en ese momento era la Cátulo Castillo y ahora es la Carlos Carela. Esa obra después fue a Mar del Plata, y en Mar del Plata la hicieron Carlos con Ciperinkowski y Linda Pérez. Después de Compañía, que eso terminó en el 97 en Mar del Plata, la última obra estrenada mía en Buenos Aires es una obra muy singular, porque hay un personaje que, bueno, una de mis debilidades también es la filosofía, ¿no? Desde muy joven leo mucho y he estudiado varios años de filosofía del arte, de estética con Jacobo Kogan. Y hay un personaje que yo creo que es uno de los personajes más dramáticos de la historia de la humanidad, que es Sócrates. Porque vos fíjate, Galileo, que es uno de los personajes más dramáticos de la historia del teatro, se enfrenta, gracias a Brecht, se enfrenta a la Inquisición y cede. A pesar de decir Epur si muove, él cede, ¿no? Sócrates es la máxima paradoja, porque Sócrates es condenado a muerte por nuestro modelo de democracia. Nuestro modelo de democracia condena a muerte a Sócrates por cuestionar, porque la acusación es por corromper a la juventud con sus enseñanzas. En última instancia, por cuestionar. Entonces, por cuestionar nuestro modelo de democracia lo condena a muerte. Y entonces escribí una obra sobre el juicio a Sócrates, donde tomé la apología de Platón, el Memorabilis de Jenofonte y otras fuentes, y me imaginé todo lo que podía pasar por la cabeza de Sócrates antes de morir, ¿no? Y escribí esa obra. Se estrenó ahora en enero, con dirección de Marcelo Marán, y actúa Jorge Taglioni. Digo actúa porque se sigue dando, es un unipersonal, es un monólogo de Sócrates. Esto con respecto a lo estrenado. Después tengo varias obras sin estrenar, varias de ellas en proyectos, alguna con elenco armado, otras con elenco que se están armando y otras con nada armado. Es natural. Pero varios proyectos, por suerte. Es un momento de mucha actividad. Una obra se llama La Mosca Blanca, que va a dirigir Hugo Midón. Otra obra se llama El Otro y su Sombra, que va a dirigir Luis Romero, con Osvaldo Santoro y con Goiti, con el Puma Goiti. Estas dos, junto con la de Sócrates, que se llama Sócrates, el encantador de almas, y Tinieblas de un escritor enamorado, estas cuatro conforman lo que a mí me gusta llamar la tetralogía de las sombras. Y este nombre también tiene que ver con lo que explicaba antes de las interrelaciones de los mundos. En estas cuatro obras aparecen claramente personajes y sombras de los personajes que se relacionan con ellos y les van cambiando o definiendo su destino, digamos. Además, terminé el libreto o la adaptación para comedia musical de La Nona, de Roberto Cosa, que se va a hacer con música de Ernesto Acher.
y estoy escribiendo el libreto de una ópera que se va a hacer en el Teatro Colón en el año 2001, una ópera que está inspirada en una novela de Héctor Tizón, Fuego en Casabindo, con música de Virtu Maraño, y el libreto lo estoy haciendo con Bernardo Carey. Con Bernardo Carey ahí se inició una relación que ahora sigue con otra obra que estamos terminando, que se llama Hooligans, en las que nos divertimos muchísimo, porque es una barra brava donde hay unos intelectuales, ¿no? Bueno, probablemente me esté olvidando de algún otro proyecto, un proyecto que también surgió hace un tiempo, porque la idea de la nona en comedia musical es una idea que surge de Ernesto Acher, ¿no? Ernesto Acher hizo la música y Roberto Cosa, el autor de la nona, me pidió a mí que haga el libro de la comedia musical, porque como soy músico también, entonces me gusta hacer canciones. Algunos dicen que me salen bien, entonces y es una mezcla que a mí me fascina. Además, juntar la música con el teatro, es decir, tengo el diálogo, me puedo imaginar música, hago canciones, y la próxima seguramente va a ser, porque lo estamos hablando mucho con Ernesto Acher, es la comedia musical de Volví una noche. Así que, si vos me llegás a preguntar en algún momento cuál es mi estilo, yo te diría que hay como 10. Hay muchas cosas que me gustan, es decir, desde juntar el texto con la música hasta, como te decía, el esperpento, el realismo mágico, el realismo no tan mágico. Yo te diría que Compañía es un realismo exasperado, pero se acerca más al costumbrismo, como Y el mundo vendrá o como Último premio, que otras obras que se alejan, ¿no? No es fácil definir realismo tampoco, ¿no? Yo creo que el realismo va cambiando porque se van aceptando como reales ya determinadas cosas que influyen en la conducta del hombre. Es decir, a partir de la existencia inclusive de considerar, perdón, voy a rebobino. Si nosotros pensamos que las fantasías, los sueños, todas las imágenes caóticas influyen en la conducta del hombre, y es probable que tengamos que meter dentro del realismo todos los personajes que encarnan también esas fantasías, esos sueños, ese mundo caótico. Con lo cual ya el realismo deja de ser lo que era hace un tiempo, que se lo unía al costumbrismo y al naturalismo. Creo que hoy deberíamos separar, ¿no? Una cosa es el naturalismo, otra el costumbrismo. Hay un chiste famoso que dice que en la Argentina Kafka sería naturalista. Eso lo deben haber escuchado muchas veces. Y bueno, no fue naturalista Kafka. Pero el mundo va cambiando y yo creo que las clasificaciones, que son más clasificaciones, repito, de los críticos, no son necesidades nuestras. Uno escribe lo que más lo apasiona y encuentra el estilo en las imágenes que se le aparecen. Esto pasa claramente. Yo te diría que a veces si me pongo a pensar en por qué uso estilos tan diferentes, yo diría que bueno, son las que me proponen las imágenes que se me aparecen. Creo que tiene que ver más con eso. Mi relación con los espectáculos, yo diría que es variada. Yo no dirigí ninguna de mis obras. Yo dirigí un grupo
durante 3 años en determinado momento y nunca preferí no dirigir obras mías. Pero hay obras en las cuales yo sí actué, tuve intervención directa en el armado del proyecto. Recuerdo que en varias de las primeras yo compartía con el director los actores que elegíamos, con el director elegíamos los actores juntos realmente. Luego fui como aceptando más el criterio del director, opinando, pero no decidiendo, digamos, corresponsablemente con él. Por ejemplo, ahora para esta obra La Mosca Blanca, que va a dirigir Hugo Midón, Hugo me dice, se me ocurren estos actores, ¿qué te parece? Y yo en general me parecieron bárbaros, pero si no le podría decir, ¿y qué te parece Pero tengo la clara sensación interna que la decisión es de él. Yo creo que acá quiero hablar sobre algo que me interesa, que es la relación del autor con el director. Porque muchas veces me preguntan si a mí me molesta que el director haga una apuesta diferente a la que yo me imaginaba. Yo creo que acá hay varios niveles. Un nivel es que a uno le puede gustar más o menos algo que ve. Pero yo no me ato mucho a lo que me imaginé. De hecho, yo diría que yo tuve la suerte de que algunas de las puestas que yo vi me gustaban mucho más que lo que yo escribí. Los ejemplos concretos son las que dirigió Renan. Claramente me gustaban más que la que yo escribí, y en otros casos también pasó. Y en otros casos no, es natural. Pero no me enoja que me guste menos. Si tengo la posibilidad de participar, por ahí opino, pero respeto en última instancia la decisión del director, a menos que sea absolutamente diferente. Pero ¿por qué? Yo creo que el arte es un lugar de libertad. Y creo que el rol del artista en nuestra sociedad, además, representa la libertad. La vida cotidiana, todos los trabajos, están muy condicionados en la libertad de imaginar algo y de escribirlo como uno quiere es muy grande, y yo la disfruto especialmente. Entonces yo no me animo a exigirle al director, que muchas veces trabaja por amor al arte y realmente son pocas las veces en que uno puede ganar buen dinero con un espectáculo. Muchas veces uno lo hace porque le encanta. Entonces, pedirle al director que encima que no va a ganar, que haga algo que no le encante, yo no me animo. Por otra parte, yo agradezco profundamente cuando quieren hacer una obra mía. Y otro aprendizaje es, yo tengo la suerte de que varias obras mías se dieron en el exterior y han tenido muchas puestas en el exterior. Y en países inclusive muy lejanos, como
Volvió una noche, por ejemplo, fue un éxito en Finlandia. Entonces, uno ahí aprende que una creación de uno, como un hijo, inclusive, puede llegar a tener una vida propia muy diferente a la que uno había soñado. Una foto se inscribe en el cruce de líneas estéticas entre el realismo y el absurdo, ocurrido durante el fin de la década del 60 y mediados de los 70. Se pasa del naturalismo, unos padres desean sacarle una foto a su bebé, a su transgresión macabra. Los padres llegan a la eliminación del niño con tal de cumplir cabalmente su objetivo. Robner pone en movimiento la técnica de la exageración de una situación hasta que llega a su desenlace imprevisto. Hay desde el comienzo la intención de lograr un absoluto efecto de realidad en el público. La finalidad es lograr luego el efecto contrario, un fuerte choque con lo siniestro. No me gustan porque no tienen vida. Ay, ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿cómo se hace? ¿Cómo se pone? A ver, te digo. No, déjame a mí. Déjame ser. Déjame a mí que yo sé lo que tengo que hacer. Te pido por favor. Fíjate, nene, que ya empezó. ¿Desde ahora? Solicita Sí. para mamá. Solicita. Sí, tiene que ser así, ¿eh? ¿Cuántas tiene que llevar? 2 pilas. Claro, sí, señor. Ahí está. Vale. Sí. ¿Ya está? ¿Podemos sacar la foto? Escuchar lo que hace la máquina. Sí. Parece microondas, ¿viste? Sí, vos jodés, ¿no? Total. Bueno, escúchame, dale, ¿probamos? ¿Ya está ahora? Sí. Bueno. ¿Dónde lo ponemos? Y acá está bien. Luz tiene todo. ¿Te parece bien? Sí. Le pones este switch ahí. Sí. Escúchame, tomalo bien de frente, ¿eh? Oíme, ¿serán 2 metros más o menos? Ah, eso ya será. Son 2 metros. Sí. Dale. Dale, ¿eh? Prueba. Sí. Uy. Espera, sácale la tapa del foco. Dale, yo me la guardo. Puchi, ¿qué pasa? Escúchame, Luis, sacásela linda, sacásela linda. Sí. Oíme, Alicia, hacele algo al nene, mira la cara que tiene. ¿Qué pasa, nene? Espera. A ver, trupito. Probá con otra cosa, Alicia, no No sé. le pasa nada, no sé. Es que... Voy a buscar el sonajero. Dale, Espera, apurate. date listo, ¿eh? Puchi, Listo. ¿pero qué pasa? Puchi, ¿cómo se pone así? No pasa nada. ¿Qué hacemos? Y no sé, capaz que le duele la panza, hoy comió más que otros días. Probá con otra cosa. Y no sé, ¿qué querés que le haga? No sé... La gota no se la puedo dar, porque si se duerme... Y nos ponele música. Música. Sí. Esa es buena idea. ¿Qué pasa, Puchi? Le voy a poner Tchaikovsky, ¿sabes? Sí, ¿qué pasa? Escucha. No se ríe, Alicia. ¿Por qué no probás con mi baile? Como estaba buscando el baile conmigo, estaba bárbaro. Hola, ¿hay mi baile para reírse acaso? Y Tchaikovsky, ¿qué tiene que hacer? ¿Sabés qué? ¿Sabés lo que parecemos, no? La verdad es que lo pasamos. Ya que nos estuviese mirando. ¿Y? ¿Qué hacemos? ¡Ay, se ríe! ¡Se está riendo! Bueno, ¡Sácale la foto! ¡Apurate! ¡Dale, sacásela! ¡Dale! ¡Eso! Ya está. Este tema de las puestas en el exterior a uno le enseña que uno es dueño de su creación hasta determinado momento. A partir de cierto momento ya no. Y que a uno le guste o no le guste, ya empieza a ser poco importante. Yo creo que los autores tendrían que tener un poco menos de omnipotencia desde este punto de vista. Y te cuento, volvió una noche que yo te diría que mis obras más exitosas fueron Volvió una noche y compañía. Y probablemente Volvió una noche más que compañía, ¿no? También se dio en Cuba, por ejemplo, ¿no? Yo no la vi en todos los lugares donde se dio, pero en Cuba la fui a ver. Y en Cuba
hicieron una especie de comedia musical de tango con Volvió una noche. Yo estaba viendo la obra y yo me quería esconder abajo de la butaca, yo no entendía nada. Pero uno debería poder separar lo que está sintiendo con lo que necesitan los otros. Ahí, realmente, Cuba son muy admiradores de lo argentino y del tango particularmente. Volvió una noche, les permitía a ellos expresar su cariño al tango. Entonces, por ahí en medio de una escena, se ponían a bailar un tango o un actor se ponía a cantar un tango. Y más allá de que a mí me guste o no, es lo que ellos querían expresar. Y fue un éxito en Cuba, y yo estoy seguro que si fue un éxito tiene que ver también con eso, con que ellos expresaron lo que querían expresar y lo que el público quería ver. Yo soy bastante respetuoso de esto, yo creo que esta es una pregunta que los autores debemos hacernos. ¿Para quién escribimos y para qué escribimos? ¿No? Es probable que Volví una noche sea la obra que más quiero. Pero si es la obra que más quiero, no es porque la considere una obra perfecta, ¿no? A mí me gusta mucho como está escrita, ¿eh? Yo la veo y la disfruto enormemente. Lo que pasa es que cuenta mucho de mi relación con mi madre y mi relación con mi madre muerta. Entonces, es inevitable que esa obra toque emociones mías, muy profundas, muy queridas y que me emocionan mucho. Por suerte me divierten también, pero que me emocionan mucho. Yo creo que es una obra que posiblemente sea la obra que más quiero, pero por eso, por razones subjetivas, como casi todas, ¿no? También es verdad que hay formas en las que se puede resolver entre comillas, esta competencia entre el autor y el director. Y viene al caso otra de las cosas que me había olvidado, que en el 97 se estrenó en el Cervantes Alma en Pena, que fue una versión libre mía sobre una obra de Filipe Novoa, sobre el alma del hombre honrado. Y este es un buen ejemplo de lo que pienso. Yo creo que cuando un director quiere tomar un material para hacer su propia creación, y su creación es notablemente diferente con la obra del autor, creo que esta es una buena solución. Cambiarle el título y poner inspirada en o basada en. Creo que esta es una buena solución, porque como yo les decía antes, yo realmente, por lo menos trato de respetar que el director haga lo que más lo apasiona, ¿no? Pero si es muy diferente, ya empieza a dejar de ser la obra de uno. Entonces, creo que cuando a mí me propusieron, por ejemplo, hacer una adaptación del alma de un hombre honrado, de Filipe Novoa, yo la leí y yo le comenté a Alejandra Boero, que la dirigió Alejandra Boero, y le dije, mirá, Alejandra, yo no coincido ni formalmente ni con el contenido de la obra. Es decir, yo le haría cambios a la obra con los que no estaría de acuerdo de Filipe Novoa. Entonces le propuse que una posibilidad era ponerle otro título y poner basada en. Y bueno, fue así como hicimos. Y eso es lo que yo sugiero cuando de hecho, aunque Volvió una noche sea
la obra que yo considero de más éxito, la obra más representada en el exterior, y esto es por razones de producción, no de calidad artística, es Compañía. Compañía es una obra que tiene no menos de 50 puestas en el exterior, pero esto tiene que ver con que el tema es un tema que atrae mucho al público, que es el triángulo amoroso, y son 3 actores nada más, 2 mujeres y un hombre. Estos son temas importantes cuando se pone una obra, y sobre todo cuando se pone con pocos medios. Yo me enteré, por un lado porque cobro por Argentores y por otro lado porque me mandan diarios o programas de que en muchos lugares la obra se dio con otro título. Se dio con otro título y decía basada en Compañía de Eduardo Robner. Y ni me pedían autorización, ese es un mal de muchos países, especialmente en Latinoamérica, ¿no? Que directamente, sin pedir autorización, cambian. Y, bueno. Pero realmente en muchos lugares, en muchos países, pusieron Compañía con otro nombre. Pero ponen basada en Compañía de Eduardo Robner. Hay lugares que la ponen sin poner basada. pero en general lo ponen y creo que esa es una buena solución. Porque para resolver este conflicto de poder que se crea entre el autor y el director, para saber quién es el dueño de la obra, digamos, ¿no? Bueno, creo que hay una obra escrita que sin duda es del autor y la apuesta es del director, si coincide con los objetivos. Bueno, ya hablé demasiado de esto. Me parece que no vale la pena extenderme en la relación autor-director. Con respecto a la dirección a la relación con otros autores, en general yo tengo muy buena relación con los otros. De hecho, yo participo en una fundación, en la Fundación SOMI, que es la Fundación Carlos Somiliana para estímulo del autor teatral, donde estamos trabajando juntos Roberto Cosa, Carlos Páez, Roberto Perinelli, Bernardo Cara y Marta de Gracia y yo, que somos todos autores y nos reunimos entre 1 y 2 veces por semana, por lo menos. Además, varios de nosotros dan talleres de dramaturgia. Esto nos permite además estar en interrelación permanentemente con autores que van surgiendo. Y bueno, con algunos autores me llevé, yo diría que más que llevarme mal, no me llevo. Pero esto es natural, esto me parece que pasa en la vida, ¿no? Es decir, hay gente con la cual a uno le gusta llevarse y hay gente con la cual a uno no le atrae llevarse. A mí me encanta trabajar con los directores y con los actores, y en general me llevo muy, muy bien con ellos. Acepto las propuestas de cambio cuando me parecen. Hay una parte mía que cree que una obra también es literatura, y entonces se ata a las palabras, pero hay una parte mía que cree que la verdad está en el escenario, y realmente cuando un actor no puede decir un texto y o me lo propone el actor o me lo propone a través del director, yo lo que trato es de ese texto incluirlo dentro de la musicalidad del texto completo, ¿no? Es decir, a mí no me gusta que me cambien cosas porque sí, es decir, este es un tema interesante también, porque antes hablábamos de la unión de la música con el teatro, que sería en una comedia musical o en una ópera, pero además, para mí,
el texto literario tiene musicalidad. Yo, en algún momento, después de terminada una obra, yo normalmente escribo no menos de 10 versiones de una obra hasta sentir que está, ¿no? Y cuando siento que el texto ya está, hago una lectura que yo la llamo una lectura musical, que la leo como una partitura, que no me importan tanto los significados, sino que me importa cómo suena. Es como que la leo en voz alta y la escucho musicalmente la obra, ¿no? Es ahí donde me molesta un reemplazo, porque me rompe la música. Es decir, no se pueden sacar notas de una sinfonía. Un compositor puede decir, bueno, no, esta parte de la sinfonía no va, la reemplazo por esta otra parte. Eso es lo que yo prefiero hacer. Es decir, cuando un director viene y me dice, Eduardo, a mí me parece que esto no va, normalmente yo le pido, bueno, déjame cambiarlo en función de las necesidades, ¿no? Cuando puedo. La mayoría de las veces uno no puede. No puede, porque ya o uno va y lo ve cambiado, pero en general tengo buena relación, tengo muy buena relación, me gusta ir a los ensayos cuando me llaman, si no voy, me da una mezcla de vergüenza y fiaca, digamos, ¿no? Pero si no voy, me llevo muy bien. Dice Eduardo Robner, es inevitable que un autor escriba sobre lo que lo conmueve. Indudablemente hay elementos en común que surgen a través de las obras. Por ejemplo, en una pareja aparece obviamente el conflicto de la pareja, pero se pueden observar las diferencias que existen entre las dos personas. En una foto es distinto. Lo que se cuestiona es la violencia que está inmersa en una relación superficial aparentemente no violenta. Compañía también habla de eso. Hay varias obras que muestran que es imposible que la sociedad o la cultura, digamos, puedan dominar a las pasiones. Este es un conflicto permanente de la humanidad y lo que me atrae es, por un lado, el caos, la pasión, y por otro, la cultura ordenadora que establece leyes que limitan las pasiones. Último premio sería la lucha entre los proyectos trascendentes del hombre y sus relaciones y afectos cotidianos. Creo que estamos en un mundo que se deshumaniza. Realmente esto aparece en Concierto de Aniversario y Cuarteto, y que en función de los grandes valores desatiende sus necesidades afectivas cercanas. Así como en Concierto de Aniversario hay un grupo de músicos amantes de Beethoven que pueden matar en nombre de la libertad, la paz y la alegría que transmite el gran músico, el último premio es un viejo científico que gana el premio de Ciencias Naturales del año, algo muy valorizado culturalmente, pero que aceptarlo sería dejar ese micromundo en el que convive con un joven poeta para entrar en el gran mundo aceptado por la cultura. Finalmente, decide permanecer en el mundo de los afectos, que es el que comparte con el poeta.